Adolf y Topform, 1952, Anatomía de un film recopilatorio en el cine cómico sueco de posguerra. Abstract. El presente artículo analiza Adolf y Topform, 1952, como caso ejemplar de práctica industrial en el cine popular sueco de la segunda posguerra, con especial atención al fenómeno de la cavalcade film, forma compilatoria que reelabora material de archivo para generar nuevo valor comercial. A través del examen de la estructura del film y del corpus fílmico de Adolf Jarl del Kessenetre, se sostiene que la cavalcade film no constituye una simple operación de reciclaje, sino un acto de canonización retrospectiva de la comicidad slapstick sueca de los años 30. 1. Introducción. El problema del film sin trama. Cuando se aborda Adolf y Topform con los instrumentos tradicionales del análisis narratológico, uno se encuentra de inmediato ante una paradoja metodológica. El film no posee fábula, no articula una trama, no construye un arco transformativo del personaje. Y sin embargo es indudablemente un film, distribuido en salas, proyectado ante un público de pago, reseñado, aunque brevemente, por la prensa de la época. Esta anomalía invita a reconsiderar las categorías con las que definimos el texto fílmico, y a preguntarnos qué hace de una obra cinematográfica algo más que una secuencia de imágenes en movimiento. La respuesta, en este caso, reside en la figura de Adolf Jarl y en la particular economía afectiva que supo construir con el espectador sueco a lo largo de casi 2 décadas de carrera cómica. 2. Adolf Jarl y la construcción del tipo cómico nacional. Adolf Jarl, 1893 a 1964, nacido John Adolf Reinhold Johansson en Sundsvall, donde su padre trabajaba como contratista de obras, construyó su nombre artístico a partir de las iniciales de sus 3 nombres de pila, un gesto de autoconstrucción identitaria no carente de significado simbólico. Su formación fue itinerante. Se movió entre Östersund, Malmö, Helsinki y Estocolmo, pasando por roles de cantante de cabaret, operetista y actor de revista antes de establecerse definitivamente en el cine. Esta movilidad geográfica y de género teatral contribuyó a forjar una versatilidad expresiva que encontraría su síntesis en el cine cómico de los años 30. Sus personajes, casi invariablemente llamados Adolf, o variantes como Blonda John, pertenecen a un tipo cómico bien definido: el hombre común ingenuo, torpe, dotado de buena voluntad pero incapaz de navegar las complejidades del mundo moderno. No se trata de un antihéroe picaresco ni de un clown puramente físico, sino de una figura intermedia que encarna las ansiedades y aspiraciones de la clase trabajadora urbana sueca del período de entreguerras. La crítica de la época no dejó de señalar su vitalidad física, su agilidad atlética y su capacidad de encarnar al mismo tiempo el encanto del charmer y la torpeza cómica, hasta el punto de ser comparado con un Douglas Fairbanks sueco. Esta tipología no nace en el vacío cultural. En 1923, durante su periodo en el Hippodromteatern de Malmö, Jarl entró en contacto con Edvard Persson, con quien formaría el dúo cómico Vico o C.H. Blixten, en algunas producciones fílmicas de los años 20. Se inscribe así en una tradición cómica nórdica que hunde sus raíces en el teatro popular y el vodevil, y que en el cine encuentra su expresión más acabada precisamente en los años en que Suecia atravesaba una fase de rápida industrialización. Una gran votación popular organizada por la revista Filmjournalen en 1937 certificó a Jarl como el actor más querido de toda Suecia, y también el mejor pagado del país. 3. El corpus fílmico como depósito simbólico. Los 4 films de los que Adolf y Topform extrae su material: Samvetsoma Adolf, 1936, Adolf Armsteike, 1937, Pakris med Albertina, 1938, y Adolf y Eldo C.H. Lagor, 1939, no son elegidos al azar. Cubren un arco temporal preciso, el trienio 1936 a 1939, y representan modalidades distintas de una misma comicidad de fondo. Vale la pena observar que este período coincide con los llamados años de la Pilsner Film, esa producción de comedias populares suecas que el mundo intelectual de la época criticó duramente como
cultura baja, llegando incluso a organizar, en 1937, una asamblea pública en la Concertus de Estocolmo para pedir su prohibición, pero que el público continuó amando de manera imparable. Sambetsoma Adolf explora la dimensión moral del personaje. El Adolf, concienzudo, es cómico no por maldad sino por exceso de escrúpulo, por la incapacidad de adaptarse pragmáticamente a las convenciones sociales. Adolf Armsteike invierte el paradigma parodiando el género del héroe físicamente invencible. La ficción de una fuerza extraordinaria produce situaciones absurdas que desmitizan el ideal viril contemporáneo. Pacris Med Albertina desplaza el escenario de la acción a un entorno acuático, multiplicando las posibilidades de situaciones fuera de control propias del slapstick. Adolf y Eldo C.H. Lagor, finalmente, sitúa al personaje en un contexto de caos visual y emocional. El incendio como metáfora de la entropía que siempre amenaza el orden burgués. En conjunto, estos films constituyen algo análogo a un corpus mitológico menor, no historias vinculadas por una continuidad narrativa, sino variaciones sobre un tema, ejemplificaciones de una misma lógica cómica aplicada a contextos diversos. Cabe señalar además que Jarre no era solo intérprete. Fundó su propia productora, la Aja Film, y dirigió personalmente al menos 2 películas, entre ellas Adolf Klarar Esquivan, 1938, lo que sugiere una relación con su propio personaje que trasciende la simple ejecución actoral y se aproxima a una auténtica autoría. 4. La Cavalcade Film como forma industrial y como gesto crítico. La práctica de la Cavalcade Film, el film recopilatorio compilado a partir de material preexistente, estaba extendida en Suecia durante los años 40 y 50 por razones esencialmente económicas. La producción de un nuevo film requería inversiones significativas en guión, reparto, equipo técnico y decorados. La compilación de un cavalcade permitía generar un producto comercializable a costes marginales, reutilizando material ya amortizado. No se trata de una práctica aislada. También la muy exitosa serie de Asa Nisse, con Jon Elfström en el papel protagonista, generó entre 1949 y 1969 2 films cavalcade junto a las 20 películas originales, lo que testimonia hasta qué punto esta estrategia estaba estructuralmente arraigada en la industria cinematográfica popular sueca. El contexto económico-político en el que se movía la industria en 1952 era, por lo demás, todo menos tranquilo. La Asociación de Productores Suecos había amenazado con suspender la producción de largometrajes desde 1951 en protesta por la Nöjesskatt, el impuesto sobre los espectáculos, que gravaba pesadamente los ingresos de las salas. En este clima de incertidumbre financiera, la Cavalcade Film representaba una opción de riesgo mínimo, inversión ínfima, público ya fidelizado, ingresos previsibles. Sin embargo, reducir el fenómeno a su dimensión económica significa descuidar sus implicaciones culturales. Un film recopilatorio no es neutro respecto al material que agrega. La selección de las escenas, su montaje, su yuxtaposición producen inevitablemente una lectura crítica del corpus original. Lo que se incluye es lo que se considera digno de sobrevivir, lo que se excluye queda condenado al olvido relativo. Adolf y Topform es, por tanto, implícitamente, un canon, una elección editorial disfrazada de entretenimiento. Esta dimensión canonizante es tanto más significativa si se considera el momento histórico en que se produce el film. En 1952, el cine sueco atravesaba una fase de profunda renovación. Ingmar Bergman ya había rodado Fangelse, 1949, y Sommarlek, 1951, y el discurso crítico se orientaba progresivamente hacia una idea del cine como expresión artística individual. En este contexto, recuperar la comicidad popular de los años 30 significaba también defender una concepción alternativa del cine, colectiva, artesanal, orientada al placer inmediato del espectador antes que a la elaboración interior. La Cavalcade Film de Jarre no se opone a Bergman por rivalidad, sino simplemente porque habita un universo de valores estéticos y sociológicos radicalmente distinto. 5. La parábola del actor y el problema de la reconversión cómica. Antes de abordar la recepción del film,
vale la pena detenerse en un dato biográfico que arroja luz indirecta sobre el significado cultural de Adolf y Topform. En los años inmediatamente anteriores a la producción del film recopilatorio, la carrera de Jarre había atravesado una profunda crisis. En 1941, su intento de salir del registro cómico para interpretar al tío Theodor en Dunungen de Weiler Hildebrand se saldó con lo que las fuentes de la época describieron como un auténtico fracaso, y durante varios años Jarre desapareció casi por completo de las grandes pantallas. Su regreso se produjo en 1944, con el papel de Carlson en la versión de Hemsöborna dirigida por Sigurd Wallén, un personaje mucho más robusto y humano que los que lo habían hecho famoso. A partir de ese momento, Jarre emprendió una sorprendente evolución hacia el karaktärskeidespelleri, la interpretación de caracteres complejos, que lo llevó a papeles de relieve en Lars Hart, 1948, y Frau Mann de Ham, 1948, ambos dirigidos por Ampe Faustmann, y a personajes como Janne Bankman, el excéntrico cazador furtivo bíblico protagonista de 4 films. Entretanto se acercó también al teatro de prosa, con un apreciado debut en el Dramaten en 1949. En este marco, la producción de Adolf y Topform en 1952 aparece casi como un acto de doble arqueología. Por un lado, la industria cinematográfica reactiva una identidad pública que Jarre estaba deliberadamente dejando atrás. Por otro, el público que había amado al viejo Adolf de los años 30 se encontraba ante un destilado nostálgico de esa identidad, cristalizada y ofrecida como reliquia. 6. La recepción y la persistencia cultural. Adolf y Topform no ha gozado de una crítica académica sistemática, y su circulación ha quedado confinada a los canales televisivos que periódicamente transmiten cine clásico sueco, TV4 Guld y TV4 Film entre otros. Esta marginalización es en parte consecuencia de su naturaleza híbrida, que lo hace difícil de ubicar en las tipologías canónicas de la historia del cine. Y sin embargo el film continúa siendo visto, y su persistencia en la programación televisiva sueca testimonia algo más que una simple nostalgia. Adolf Jarre sigue siendo un punto de referencia en la memoria cultural popular sueca, figura que se sitúa, en esa misma galaxia de actores populares de los años 30-60, junto a nombres como Thor Modeen, Fridolf Rudin, Ludde Genchel y Edvard Persson, y Adolf y Topform funciona como dispositivo de transmisión intergeneracional de esa memoria. Permite a espectadores que no vivieron los años 30 acceder a una forma de humor que de otro modo requeriría el visionado de 4 films separados, a menudo difíciles de encontrar en plataformas legales de streaming. 7. Conclusiones. El análisis de Adolf y Topform sugiere que la Cavalcade Film merece una atención crítica más sistemática de la que ha recibido hasta ahora. Lejos de ser un simple producto de reutilización comercial, constituye un acto complejo de selección, interpretación y transmisión cultural. En el caso específico, el film de 1952 funciona como archivo vivo de una comicidad popular sueca de otro modo destinada a la inaccesibilidad práctica, y como testimonio de una industria cinematográfica que, incluso en sus gestos más pragmáticos, producía involuntariamente cultura. La figura de Adolf Jarre, en su torpeza benévola y en su incapacidad estructural de adaptarse al mundo, sigue siendo un documento antropológico de primera importancia para quien quiera comprender cómo la Suecia de los años 30 se contaba a sí misma a través de la risa.